9:17 de la mañana. Ustedes saben que el gobernador Valdés, lo dijimos hace unos días, promulgó la ley de reiterancia, ¿no? Que fue aprobado por la legislatura provincial, ¿no es cierto? Esto tiene implicancias, por supuesto, porque modifica ciertas cosas, ¿no? Para hablar de ese tema, para ver el impacto que tiene esto para las personas que trabajan en la justicia, vamos a hablar con el doctor Diego Núñez Güell, que es presidente del Colegio de Magistrados de Corrientes. Diego, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma aquí, en la radio del Diario Litoral. Buen día, ¿cómo les va a todos? Muy bien. A vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás, Carlos? Diego, ¿cómo ve el Poder Judicial, cómo ven los magistrados esto de la reiterancia? La perspectiva que nosotros tenemos en relación digamos, a la modificación que se hace a este código, un código nuevo, un código modelo ciertamente, que todavía está en ciernes, está en proceso de implementación, es bastante alta, ¿no? Entendemos nosotros que es una herramienta no particularmente para los jueces, pero sí para a quienes deben gestionar el proceso penal inicialmente, porque sabrán que una de las características que tiene, para entenderlo de manera sencilla, sí, una de las particularidades que tiene este sistema nuevo es que pasa todo a manos de los fiscales, donde debería estar en definitiva, porque en el sistema de derecho los jueces solo deben controlar que se respeten los derechos y las garantías de las partes del proceso, por ejemplo, los derechos de la víctima, pero también los del imputado. Pero quien debe gestionar, porque es el titular del poder del Estado para aplicar la ley, es el fiscal, el Ministerio Público Fiscal. En ese camino, esta herramienta es de suma utilidad para que sobre todo el fiscal, que en los primeros momentos de la investigación está gestionando a destiempo, con urgencia, con rapidez, los elementos, las pruebas iniciales, ¿no? Lo que nosotros denominamos evidencia en los primeros momentos de la investigación, pueda también contar con estos indicios para sustentar una excepción, es decir, porque eso es otra cosa que hay que entender en el proceso penal y en la ley argentina. La prisión es una excepción, o sea, la regla es la libertad. Yo puedo estar acusado de un delito, pero la regla de la ley dice que yo tengo que permanecer en libertad mientras dure el proceso. Es mi derecho, porque todos somos inocentes mientras que una sentencia firme nos demuestre lo contrario. Lo que hoy día se exige mucho, y lógicamente el clamor popular, el clamor social, es la prisión inmediatamente de conocido un hecho, sobre todo cuando hay casos que parecieran de sencilla resolución y donde ya hay una identificación clara de un responsable, y que la sociedad, y sobre todo la lógica es decir, bueno, pues si ya sabes quién es el culpable, quién es el responsable, ¿por qué está en libertad? Porque la prisión es solo cuando se corra el velo de la inocencia, ¿no? A través de una condena firme. Entonces, para que pueda quedar en prisión preventiva, para que se le pueda aplicar la cárcel, diríamos, antes de ser condenado, existen herramientas que constituyen indicios de lo que se conoce como riesgo para el proceso. ¿Qué significa? Cuando el fiscal considera que un sujeto o se va a evadir, es decir, se puede dar a la fuga, o eventualmente puede realizar acciones que puedan significarle una obstrucción a la investigación de él, obstruir a la policía, obstruir las evidencias, esconder las pruebas, esconder los resultados del resultado del delito. Cuando se dan esos indicios, entonces la ley le otorga al fiscal una serie de herramientas que también son de interpretación para el juez, que le sirven para sustentar, si se dan y si se comprueban en el proceso, para sustentar la prisión preventiva como excepción. Y dentro de esas herramientas se clarificó, se introdujo un inciso nuevo en lo que es el artículo 224, que habla de los riesgos de fuga, sí, pero que también podría ser considerado como un riesgo de obstrucción a la investigación. Digo, riesgo de fuga, todos son indicios o circunstancias que indicarían que este sujeto o cometería nuevos delitos, o que volvía a ponerse fuera de la autoridad de los magistrados, o que se podría fugar, se podría ir a otro lugar.
a otra ciudad, a otro país, etcétera. Y eso impide, porque nosotros no tenemos los procesos en ausencia, la ley no admite los procesos en ausencia. Una persona que se va del proceso impide que el proceso continúe en contra de él, porque no se admiten, ya le digo, los procesos Ahora, en ausencia. Doctor, esta figura que se incorpora con la reiterancia, ¿está protegida de futuros planteos de inconstitucionalidad? Porque a priori no se daría eso que usted nos está aclarando, que es como la norma de el estado de libertad en el proceso, ¿no? Acá se ataca directamente a esa garantía, digamos, ¿no? Esto no es pasible de ser atacado, está atado, digamos, todo el plexo normativo ahora para que esta figura esté conforme a los planteos de constitucionalidad. Sí, en el caso particular de la forma que se instrumentó, esto ya es una cuestión bastante más técnica, ¿no? Pero le pero puedo que dar hace al fondo, porque si sencilla. está mal aplicado y se plantea la inconstitucionalidad, no sirve ahí de está. nada. Ahí diste en la tecla. La aplicación es la cuestión. Claro. O sea, la casuística. El caso en particular hay que evaluar la forma que está instrumentada, la forma que fue diseñada legislativa, o sea, la técnica legislativa que se utilizó para introducir este requisito, esta condición, esta circunstancia que es la reiterancia, como plafón o sustento para eventualmente alegar la existencia de riesgo de fuga, está bien incorporada. Yo considero que está resguardada constitucionalmente, porque la reiterancia, no en sí misma la reiterancia, porque si yo considero y miro solamente los antecedentes de un sujeto, ¿sí? Yo lo estoy castigando por los antecedentes, no por lo que hizo, claro, sino por lo que hizo antes, que está sometido a otra jurisdicción, a otro juez, etcétera. ¿Sí? Ahora, si yo considero que en el caso particular, en función de las características de ese proceso, aquellos antecedentes me muestran eventualmente futuras conductas elusivas, sí. Porque yo hago la evaluación, se debe hacer la evaluación en función del caso en particular. Por eso no se usan lo que se criticó muchísimo en procesos o en precedentes, incluso de otros superiores tribunales con formaciones anteriores a este que tenemos actualmente, porque este que tenemos en la actualidad todavía no se ha expedido sobre la constitucionalidad y la legalidad particularmente la reiterancia, porque es nueva, es una modificación. De hecho, ¿ya nueva. entró en vigencia? ¿Ya se publicó en el boletín oficial? ¿Ya está para aplicar o no todavía? No, todavía no. Ayer creo que se cumplían el plazo, 8 días, bien, ¿no? Claro, sí. Diego, te hago una pregunta más general aún que esta, que es, ¿cómo está viendo el Colegio de Magistrados la implementación del nuevo Código Penal? ¿Qué están viendo? Sé que ustedes tienen reuniones, que se reúnen habitualmente, y bueno, de ahí deben surgir algunas opiniones, ¿no? Sí, podemos hacer dos miradas, diríamos. Sí. Una de lo que es la parte de la instrumentación como tal, y otra que es lo que es, digamos, el corte normativo, el contenido en sí, en función de la realidad que tenemos nosotros. En los dos aspectos tenemos nuestra mirada, ¿no? Como jueces, como operadores, como trabajadores del sistema judicial. En la primera, que tiene que ver con la instrumentación, la implementación, lógicamente que hay un gran esfuerzo, porque cuando se modifica el paradigma de la investigación en el sistema y se tiene que transmitir, se tiene que trasladar toda la estructura de procedimiento, ¿no? Para que el que gestione todo el proceso sea el fiscal, hay que hacer una adecuación orgánica. Claro. Hay que hacer una modificación orgánica. Pero además hay que hacer un refuerzo estructural. En eso va de suyo que va a haber modificaciones materiales que va a haber que hacer. Más fiscales, digamos. Modificación material al Ministerio Público Fiscal, claro. Hay que reforzar y se está haciendo. Sabemos que hay leyes que animan la ampliación de los sistemas de los órganos del Ministerio Público Fiscal, particularmente las fiscalías, pero también las defensorías oficiales y también las asesorías de menores, que son
una estructura fundamental para el Ministerio Público, porque hacen a la obligación del Estado de asegurar derechos individuales, en este caso de la sociedad, en el caso de los fiscales. Digo, habría que reforzar directamente eso, y eso demanda un influjo serio, importante de recursos. Recursos con los que el Poder Judicial ya venía siendo acotado, y por lo tanto necesitan de un consenso político general, legislativo, ejecutivo, y sobre todo de la cabeza administradora de los recursos del Poder Judicial, que es el Superior Tribunal, para acordar cuáles son los caminos que van a seguir en ese refuerzo. Pero un refuerzo hay que hacer necesario e indefectiblemente. En ese proceso estamos. Yo sé que tanto el Superior Tribunal como el Ministerio Público Fiscal, el Fiscal General, están trabajando en ese punto de diseñar, sin tener, lógicamente, las normas, porque todavía nosotros no se modificó. Acuérdense que en la gestión desaparecieron, por ejemplo, funcionarios que son esenciales en el proceso penal, que eran esenciales para el sistema mixto, que eran los secretarios. Ahora aparecieron las oficinas judiciales, que son los organismos que le hacen los trámites a los jueces, ¿se entiende? Al fiscal y a los jueces. Y esas oficinas judiciales también demandan su estructura, y el sistema prevé que tenga un anclaje informático, porque desaparece el expediente físico y aparecen las audiencias videofilmadas, y eso necesita y requiere también inversión en tecnología, porque toda la información que antes se volcaba en el papel queda registrada ahora en un soporte magnético, en un data center, en una memoria, en una computadora, en un CD, y todo eso es tecnología que cuesta. Eso es un aspecto, pero ya les repito, en la instrumentación todavía falta, yo creo, más allá de las reformas internas procedimentales que se están haciendo, falta todavía una adecuación orgánica. Y por el otro lado, la parte normativa que yo le decía, estamos viendo que existen algunos defectos del sistema en la parte normativa, porque recuerden que en el 2019, cuando se puso a consideración este proyecto, fue a través del Ministerio de Justicia de la Nación, que trajo de alguna manera un proyecto armado, ¿no? Al cual no se le dio el tiempo, al menos en la opinión nuestra, no se le dio el tiempo suficiente como para hacer un estudio profundo de si se podía adecuar totalmente a la realidad de Corrientes, a la realidad particular que tiene cada jurisdicción en el sistema judicial. Ahora, doctor, me imagino ¿sí? que tienen relación, digamos, relativamente cercana con los legisladores como para plantearle eventualmente la necesidad de alguna modificación, digamos. Totalmente. En aquella oportunidad no tuvimos, el Colegio de Magistrados como institución no tuvo intervención, no fue convidada ahí para ni siquiera opinar del Código Procesal Penal que vino en el 2019, el que se aprobó originalmente. Pero ahora sí, estamos trabajando a través de una indicación de un ministro del Superior Tribunal, el doctor Panzeri, que está trabajando en el desarrollo, quien más se ocupa de este tema en el ámbito del Superior Tribunal, y también lo hacemos con el Fiscal General, a quien le transmitimos de que resulta necesario hacer algunas adecuaciones normativas, así como esta que se hizo, que nos convocó acá en esta entrevista, que es la reiterancia, que entendemos nosotros va a mejorar no solo la operatividad interna administrativa, sino también los resultados que se buscan, que es más y mejor justicia en definitiva. Ahora, doctor, a propósito de lo que dijo al final y finalmente también de mi parte, ¿la reiterancia para ustedes es un agregado de una herramienta válida, digamos, va a dar alguna respuesta más que, bueno, tenemos la reiterancia y calmamos un poco eso que usted dijo, el clamor social de la gente está podrida de que ciertos delincuentes entren y salgan como por la puerta giratoria, como se dice? Sí, tiene los dos efectos. En rigor de verdad tiene los dos efectos. Es una herramienta útil y válida porque le va a permitir a los fiscales, mire, asegurar los efectos de los delitos, asegurar los procedimientos necesarios para
vincular luego para poder después desarrollar toda la investigación preliminar que hacen los fiscales en el juicio propiamente dicho, que es donde vale, muchas veces requiere que quien aparezca vinculado al delito esté tras las rejas, permanezca tras las rejas. Por supuesto que tiene efectos secundarios. Uno de los efectos es la pacificación social. Sí, es un efecto utilitarista, es un efecto resultadista. Claro, la gente ve un efecto directo, inmediato. Pero desde el punto de vista de la estrategia investigativa, para el fiscal también es sumamente útil. Y esto en definitiva redunda en los beneficios de la investigación, en su investigación. ¿Y el servicio penitenciario? El servicio penitenciario tendrá que hacer la adecuación necesaria. Veremos aquí, porque no obstante, es otra cosa que les voy a decir. En sí, si bien ahora se clarificó como inciso C del artículo 224, pues el 224 en la redacción inicial, en la redacción originaria, tiene 3 incisos. Se incorpora el inciso C, tenía el ABC, se incorpora como C, ahora la reiterancia, el C que estaba antes pasó a ser el D. La reiterancia se incorpora como un párrafo de este artículo 224 que habla de lo que se conoce como riesgo de fuga y prevé específicamente la reiterancia. Es decir, la reiterancia entendida como que los antecedentes que un sujeto puede llegar a tener. Y cuando hablamos de antecedentes, ¿a qué nos referimos? A procesos iniciados que tengan una imputación, es decir, que hayan tenido ya la decisión del fiscal en esos otros procesos, que haya decidido, haya dicho, acá tengo evidencia suficiente como para investigar a alguien, y ya le haya imputado, es decir, lo haya llamado, lo haya puesto frente a él y le haya dicho, mira, acá hay este hecho que es delito, es este delito y yo tengo estas evidencias para investigarte. Te voy a investigar sobre la base de esto. Esa es la imputación. Que existan legajos donde haya producido ese acto u otras investigaciones penales en su contra, ¿sí? Sí. O constancia de aprehensiones o detenciones. Eso constituye la reiterancia hoy en día, ¿no es cierto? Y por supuesto, vuelvo a lo mismo. Ese criterio de antecedentes penales ya estaba contenido en el código, no clarificado de esta forma, pero sí implícitamente en el inciso D, el anterior inciso D. ¿Se entiende? Es decir, yo creo que es una herramienta mucho más directa, mucho más gráfica para los fiscales y que ciertamente, ¿saben qué? A pesar de lo que muchos creen, limita mucho la discrecionalidad de los jueces. Porque cuanto más la ley más clara sea, menos margen de discrecionalidad tiene. Una duda que me surge finalmente, doctor. Si vamos a suponer, yo cometí un delito por el que fui imputado, incluso condenado, y ya cumplí mi pena, porque, bueno, qué sé yo, robé una gallina cuando tenía hambre allá hace mucho tiempo. Y después me porté bien un tiempito, y ahora vuelvo a cometer un delito, ¿no? Robé otra gallina. ¿Ahí se aplica la reiterancia? Si pasó el término de la reincidencia, no. ¿Qué es el monto de la pena? ¿Cómo se rige eso? Y depende del plazo. Generalmente robó la gallina, robo simple, tiene 6 años, no sé, o robó o hurtó. Ok. Puede tener o 2 años o 6 años de prisión, digamos, o sea, 1 año, perdón, o 6 años de prisión. Bueno, y yo cometo un nuevo delito 6 años después, 7 años después, ya está. Póngale, claro, y el término, póngale que usted no haya sido declarado reincidente, pero tampoco o haya pasado más de 5 años desde el vencimiento de la pena, de su anterior pena, entonces no se puede aplicar la reiterancia porque desaparece el efecto de la reincidencia. ¿Sí? Está perfecto. Ahora, la reiterancia se da cuando hay procesos discontinuados, pero próximos. Claro. ¿Sí? Relativamente recientes. Claro. ¿Ok? Si a mí me condenaron por homicidio hace 20 años atrás y cometo hoy un robo, no me van a aplicar reiterancia por ese homicidio, ¿se entiende? Claro, perfecto. Pasó mucho tiempo ya. La ley también genera este tipo de efectos, y eso está previsto en la ley, ¿no? Y en la Constitución. Está bien. ¿Ok? Quien cumplió su condena y operaron los plazos de la reincidencia, el Estado no puede hacer valer bajo ningún punto de vista ese tipo de antecedentes, menos en sentido negativo. Digo, finalmente, una pregunta, saco de este tema, te llevo al caso Loan, que ocupó toda la escena nacional.
y tuvo en la primera parte la participación de la justicia correntina en las actuaciones, ¿no? Allí hubo un fuerte cuestionamiento de los medios nacionales sobre todo y de algunas personas sobre el poder judicial de Corrientes en general, no específicamente de los magistrados, pero sí del poder judicial en su totalidad. ¿Tenés una opinión sobre esto? Sí, totalmente. Yo considero que han sido absolutamente, por una parte, falsas, sin fundamento esas críticas que se hicieron al sistema, a la operatividad del sistema judicial en el orden local. Digo infundadas porque, lógicamente, al principio, hoy, con el diario del lunes, diríamos, hoy día, después de ya casi 4 meses desde que ocurrió el hecho, seguimos con la misma incógnita que teníamos desde el inicio, que es dónde está este chico. Estoy hablando con la información periodística, ¿sí? Sí. Estoy hablando de la información que conocemos a través de los medios públicos. Pero también estoy hablando con conocimiento de causa de lo que es la realidad judicial y los procedimientos judiciales en el orden local. Yo lo único que quiero destacar en este caso, profesor, que me preguntaste, opino que ha sido muy injusta, que mucha de esa información fue dirigida negativamente, de manera nociva, con una intencionalidad que desconozco cuál es, pero evidentemente hay una intencionalidad negativa, de desprestigiar al sistema judicial, y quién sabe a quién más. Pero lo otro, poniéndonos del otro lado, digo, incluso hoy en día, gran parte de la fuente de información del sustrato de la investigación gira en torno a toda la evidencia que fue recabada por el sistema judicial local desde el principio. Es decir, que a las resultas de hoy, si yo me lo miro en perspectiva, evidentemente el camino inicial, los dispositivos iniciales, los dispositivos primarios de investigación no fueron equivocados. Porque todavía se están profundizando y se está desarrollando en relación a esas pesquisas iniciales. Esperemos que el día de mañana sepamos todavía, incluso hasta, lógicamente, una esperanza tenue, ¿no? Sí. Se pueda encontrar al nene con vida incluso. La verdad que es una esperanza que nunca se pierde. Y podamos saber realmente qué ha ocurrido. Hasta ahora, al menos, no tenemos un resultado oficial, porque no sabemos cuál es la conclusión judicial de la investigación, pero de la información relevada a través de los medios, vuelvo a repetir, es que se sigue profundizando sobre las pesquisas iniciales. Por lo tanto, considero que todas esas críticas de aquellos supuestos errores graves que se habían cometido al principio del inicio, porque hasta donde yo sé no se ha declarado tampoco ninguna nulidad en el proceso. El juez federal no declaró ninguna nulidad todavía del procedimiento realizado. Buena observación, es verdad. Bien. Entonces, esa es la opinión que tengo. Bueno. No quiero arriesgar más cosas. Bien. Porque tengan presente que yo también soy magistrado en la provincia, me caben las generales de la ley, tengo también una responsabilidad funcional, pero eso sí estoy convencido de lo que acabo de decir, es la opinión que tenemos la mayoría. Nosotros tenemos una opinión funcional. En este punto yo no quiero manifestarlo institucionalmente como presidente del colegio. Bien. Te di una opinión personal en este sentido, Carlos. Muchas gracias, Diego, por estos minutos con nosotros. No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Muy amables por la entrevista. Diego Núñez Güell es presidente del Colegio de Magistrados de Corrientes, ilustrándonos un poco cómo ven los magistrados, acá, ¿no? En la última parte, que es tal vez es la actualidad, todo ¿no? Es importante, ¿no? Sí. Pero importante, porque a futuro lo de la reiterancia es muy importante, y él explicó cómo ven los funcionarios judiciales.